Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo todos los martes el capítulo Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En esta noche vamos a ver el capítulo 8, que es un pasaje que ya lo vimos también el otro día, el martes pasado en el otro vimos un poquito, pero vamos a detenernos punto por punto, ¿sí? Por lo menos intentar llegar al versículo 25 hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo leemos, amén. Gracias al Señor. Pero los 11 que fueron esparcidos, vamos a leer el capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Tremendo, ¿no, hermanos? Gloria al Señor, hermano. Y ustedes recuerdan, hermanos, el testimonio de este hombre, ¿no? Era un joven Esteban. Y lo interesante de esto, que cuando muere Esteban, ¿quién estaba ahí también? Otro joven. Había unos cuantos jóvenes, ¿no? Pero estoy marcando estos dos jóvenes que fueron dos jóvenes importantes. Uno murió por causa del Señor y el otro era el que asolaba a la iglesia, que era Saulo. Gloria al Señor. Y dice que Saulo consentía en su muerte, porque el versículo 60 dice, puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió acerca de Esteban. Entonces Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Gloria al Señor. Dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Al haber persecución, hubo una dispersión ahí, se dispersaron los hermanos y llegaron a otras regiones, a otras ciudades, ¿sí? Como dice acá. Y lo interesante es que no solamente estaban en Judea, sino que fueron a Samaria. Samaria no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, era un pueblo pagano, no eran hebreos, no eran judíos. Samaria no tenía nada que ver. Bueno, nosotros creo que lo tocamos también esto, tenemos un pasaje muy conocido, el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús llega a Samaria. ¿Sí? Ahí Jesús dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria, dice uno de los textos, ¿sí? Los discípulos estaban en cualquiera, pero Jesús era necesario pasar por Samaria porque tenía que hablarle a esta mujer, predicarle a esta mujer, que era esta mujer samaritana, que luego esta mujer empezó a dar testimonio, que había encontrado un profeta y que le había declarado todo lo que esta mujer, lo que ella había hecho y estaba haciendo. ¿Y era quién? Jesús. Cuando llegan a Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y dice que el verso 3 dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres. Mire lo que hacía, ¿no? Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel con toda autoridad. Vamos un poquito acá, hermanos, porque en varios pasajes en las cartas, Pablo menciona acerca de su gloria, de su pasado, ¿sí? Y acá en el libro de Filipenses nosotros podemos ver, vamos a ver un poquito acá, si quieren buscar o escuchen, capítulo 3 de Filipenses, él acá menciona acerca de algunas cosas de cómo era él. En el capítulo 3 de Filipenses dice, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Y acá de una serie de cosas importantes. Dice, circuncidado el 8º día. ¿Quién fue circuncidado? Él. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, y en cuanto a la ley, que era fariseo. ¿Qué más dice? En cuanto a celo, ¿qué dice acá? Perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué dice el verso 5? El verso 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, que es lo que estamos viendo nosotros acá, en estos primeros versículos del capítulo 8.
verso 3 de Hechos de los Apóstoles, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estaba viendo el otro día la masacre que pasó el 7 de octubre ahí en Israel cuando lo de Hamás ingresaron a ese lugar. Es terrible, como ustedes vieron cómo ingresaron ellos, ingresaron con unas turbinas y mientras iban bajando iban asesinando. Bueno, imagínense, en aquel tiempo dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por cuál era el motivo? Por el hecho de ser cristianos. ¿Sí? Pero, gloria al Señor, que no obstante a esto, a pesar de la persecución, de los dolores, del pavor, ¿no es cierto?, que había, la mano de Dios se seguía moviendo. Y esto fue propósito de Dios también. ¿Sí? Esto fue el propósito de Dios porque gracias a eso también el Evangelio se extendió a otros lugares. Amén, hermanos. Dice que los 11 que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes iban anunciando el Evangelio. Quiere decir que a ellos, gloria al Señor, no solamente no tenían temor, no tenían miedo, sino que a muchos de ellos le daba todavía más fuerza. Por ejemplo, otra vez voy a ir a Filipenses, ¿sí? En el capítulo 1, Filipenses dice también así, mirá. En el capítulo 1, verso 15, dice, versículo 14, mirá. Vamos a leer del versículo 12, ¿para qué me andar mezquinando? Total es gratis, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué dice esto? Mirá, Pablo dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiere decir que lo que sucedió en el capítulo 8, hermano, cuando los 11 fueron esparcidos, esto fue para el progreso del Evangelio, porque dice que los 11 se habían esparcido por todas partes. ¿Y qué hacían? No es que se esparcieron y se escondieron, no, predicaban el Evangelio. Y acá Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Este es un punto importante, muchas veces nos falta ánimo, muchas veces estamos desganados. Pero acá dice que los hermanos decían, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra, ¿cómo? Sin temor. Gloria al Señor. Uno lo lee, gloria al Señor, pero verdaderamente era tremendo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Repetimos el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos. Pero los 11 que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Lo mismo que dice el versículo 4, ellos anunciaban el Evangelio y Felipe también de la misma manera les predicaba a Cristo. Qué bueno, ahí podemos ver que estaban en sintonía, ¿sí? Que estaban en unidad, que todos estaban en un mismo sentir. Gloria al Señor. Para tener victoria, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que anunciar a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No solamente lo estamos haciendo acá, sino que ahora se está haciendo en la vereda todos los sábados. No solamente se está haciendo en la vereda, se está haciendo en la plaza donde vamos a hacer la campaña. No solamente lo hacemos en la plaza también, sino que lo estamos haciendo en la radio, lunes, miércoles, viernes, jueves y martes, sucesivamente. Predicamos el Evangelio. ¿Sí, hermanos? Y dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esteban había recibido dones de parte del Señor, y Felipe también. Felipe también era un diácono. Recuerden que Felipe estuvo ahí en el capítulo 6, cuando eligen los diáconos, ahí estaba Felipe. Gloria al Señor. Y este fue uno de los primeros evangelistas,
y no quiero, sino es que fue el primero que salió a evangelizar. Gloria a Dios. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Qué bueno cuando la gente puede escuchar atentamente. Qué bueno cuando la gente no escucha pavadas, sino que escucha atentamente. ¿Saben, hermano? El predicador tiene que captar la atención, gloria al Señor, del individuo, de la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no con palabras persuasivas, como decía Pablo, de buena sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo. Había oración acá, había ayuno. He aquí que, esa persecución que había, a ellos les favoreció más, porque mientras se cree y se entiende, y estadísticamente dicen que es así, que cuando una nación está apretada, está mal, es cuando más la nación se humilla y busca a Dios. Gloria al Señor. Lo podemos ver a nosotros nos pasó en el 2001 cuando hubo eso, muchos no sé si ustedes se acuerdan, que fue tremendo lo que pasó en el 2001. Y en el 2003 hubo como un renuevo de parte del Señor, que fue cuando se hizo el Festival de Luis Palau, me acuerdo, en Palermo, y es como que ahí Argentina empezó nuevamente económicamente a levantar un poco, pero la iglesia, hermano, en general, la iglesia, los hijos de Dios, es como que buscaron al Señor. ¿Me entiende? Es que cuando muchas veces nos pasa a nosotros individualmente, cuando andamos apretados, cuando andamos mal, cuando vamos al médico y nos dicen que no estamos muy bien de salud, es muy probable que ahí busquemos más al Señor, es muy probable que ahí nos congreguemos más, es muy probable que ahí nos faltemos a los cultos, es muy probable que ahí oremos más. ¿Por qué? Porque nuestra situación, sea física, económica o espiritual, no la estamos pasando muy bien. Entonces buscamos al Señor. Y cuando ellos estaban siendo perseguidos, ellos, no obstante a eso, tomaron valor, tomaron coraje y siguieron predicando al Señor, porque el Señor estaba con ellos. No nos olvidemos que a pesar de que Saulo, gloria al Señor, asolaba la iglesia, no nos olvidemos que el poder de Dios en ningún momento los abandonó a ellos, sino que la presencia del Espíritu Santo estaba. Por eso dice que cuando Felipe llegó a Samaria, dice que la gente escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Quién? Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe tenía el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que hoy está aquí en medio nuestro, que tenés vos y lo tengo yo. Gloria al Señor, que por ahí no nos dimos por enterado. Pero dice en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, ¿sí? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. No dice 1, 2 o 3, dice muchos. Era tremendo. Entonces ahí nos da la pauta a nosotros. Podemos entender ahí que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se manifestó en ese lugar. Más allá de toda adversidad. ¿Y qué nos quiere decir el Señor en esta noche? Que más allá de toda adversidad que nosotros podamos escuchar alrededor nuestro, más allá de todo el tumulto, más allá de todo lo que, gloria al Señor, puede pasar alrededor nuestro, la presencia de Dios, el poder de Dios, se manifiesta en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo? Porque había paralíticos y cojos que eran sanados, y había espíritus inmundos que salían de muchos, dando grandes voces. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Y después menciona a un tal Simón, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Muchas veces lo hemos predicado y lo hemos escuchado predicar este texto. Este tal Simón era una persona importante que engañaba y que tenía atada a esa ciudad, ¿sí? Engañando a la gente. Pero he aquí que cuando llegó el Evangelio en ese lugar, en esa ciudad, se cortó todo esto. Bendito sea el Señor. Dice el verso 9, engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Sí? En una persona, él se hacía pasar por algún grande, pero llegó el más grande de los grandes, Jesucristo. Llegó Felipe a ese lugar y dice que cuando llegó el Evangelio en ese lugar, dice que a este hombre se le cortó todo. En el versículo 10 dice que a este hombre lo oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando dice del más pequeño, desde los niños,
captaba la atención de los niños, los adolescentes, los jóvenes, hasta lo más grande. Toda persona estaba anodada por este personaje porque con sus artes mágicas los engañaba. Gloria al Señor. Pero cuando llegó el Evangelio allí, hermano, contrarrestó todo ese poderío satánico. Y eso es lo que hace, gloria a Dios, cuando una persona va a un lugar a predicar, a una ciudad, a un barrio, a un sitio, gloria a Dios, algo sucede porque es la presencia de Dios la que está ahí. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y le estaban atentos porque, el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo les había engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, fíjense que hay una palabra ahí, pero cuando creyeron a Felipe, hermanos, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice también el versículo 13 que este hombre también creyó, este tal Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Este hombre estaba impactado, también se bautizó. Gloria al Señor. Y estaba al lado de Felipe mirando todas las cosas, cómo se movía el poder de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Acá es un versículo muy importante, el versículo 14, hermanos. Habíamos comenzado hablando acerca de la unidad, acerca de que estaban en un mismo sentir. Estos hombres, Juan y Pedro, estaban en Jerusalén, y cuando oyeron que en Samaria había entrado la palabra del Señor, había entrado el Evangelio, ellos también fueron, gloria a Dios, como a confirmar, como a respaldar, gloria al Señor, lo que Felipe estaba haciendo allí. Qué interesante, ¿no, hermanos? Gloria al Señor. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes los enviaron? La iglesia. Otro dato importante, no se mandaron solos, sino que la iglesia los envió. ¿Sí? Recuerden ustedes que la iglesia, gloria al Señor, los hermanos que estaban allí reunidos, dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Noten ustedes, hermanos, que Felipe no podía orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, sino que tenía que ir Pedro y Juan. ¿Nos habla de qué nos habla eso? De la unidad. Felipe hacía grandes milagros, bautizaba, hacía señales, dice la Biblia que muchos cojos eran sanados, pero sin embargo, cuando llegó Pedro y Juan, ellos impusieron las manos y ellos recibían el Espíritu Santo, lo que dice acá en el versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice, me salté, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice. Gloria al Señor. Estamos viendo ahora a Felipe, a Pedro y a Juan. La función de los tres. En el versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él pensaba que eso se compraba con dinero. Gloria al Señor. Entonces, hermano, miren, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, el verso 20, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Gloria al Señor. Quería sobornarlos, quería comprarlos. Pensaba que el don del Espíritu Santo se compraba con dinero y nada que ver. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, fíjense que Pedro tenía discernimiento de espíritu, ¿sí? Y este mismo Pedro fue el que, gloria al Señor, denunció el pecado de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda el capítulo 5? Gloria al Señor, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le dijo a Ananías y a Zafira
y ambos murieron. De la misma manera le pasó con este Simón. Cuando dice ahí, dice, en el versículo 21, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él le descifró, gloria al Señor, la condición de este hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cualquiera de nosotros, bendito sea el Señor, lo podemos hacer si tenemos el Espíritu Santo, porque hay un don que se llama discernimiento de espíritu, don de ciencia. Gloria a Jesús. Por eso que es importante, ¿no, hermano? Para no ser engañado, poder tener ese don. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Todos los dones son importantes, ¿eh? El don de fe, el don de lengua, el don de liberación, pero este don de discernimiento de espíritu es muy importante para que no seamos engañados, porque dice la palabra del Señor que muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos existieron en aquel tiempo, existen, van a seguir existiendo hasta que el Señor venga. Pero si tenemos ese don, gloria al Señor, y ese don, ¿saben cómo se obtiene? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, conociendo la palabra del Señor, orando, gloria a Jesús. Ese don, como todos los otros dones que están dentro del Espíritu Santo, que son importantes, que es para la obra del Señor, nosotros lo podemos obtener. Amén. Gloria a Dios. Bien. Dice en el versículo 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, ya estaba en cualquiera, ¿no? Este hombre, él pensaba que cualquiera podía imponer las manos. Gloria a Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando a lo mejor no tenemos ese respaldo de parte de Dios, ese ministerio, ¿no es cierto? Y vamos y le oramos a una persona y es seguro que el espíritu inmundo que está en la persona se va a meter en nosotros, porque nosotros no tenemos ese ministerio, ¿no? Dios no nos dio eso. A menos que tengamos ese don, ¿no es cierto?, de sanar, de orar por los enfermos. Pero acá, este hombre, ¿sabe por qué quería tener el Espíritu Santo? Porque él había perdido ya su posición. Gloria al Señor. Alabado sea. Eso es lo que pasa cuando entra el Evangelio en un lugar, el diablo pierde su posición y es lo que él no quiere perder. No quiere perder, gloria a Dios, su fortaleza. Pero cuando llega el Evangelio, automáticamente se tiene que ir, empieza a perder su posición, el enemigo, hermanos. Por eso que bueno, todas estas cosas. Dice, no tiene tus parte ni suerte en este asunto. Gloria al Señor. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice Pedro. Algo muy interesante acá, ¿no, hermano? Que también Pedro les dice, todavía había una posibilidad para este hombre, que se tenía que arrepentir. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Gloria a Dios. Y miren, le sigue diciendo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Qué lindo. Ya la palabra llegó a Samaria. ¿Sí? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28 dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro, júntate a ese carro, Bueno, esto también, este acontecimiento es el poder de Dios también. Gloria al Señor. Recordemos todo lo que pasó desde el versículo 4 hasta el verso 26. Las maravillas de Dios, las señales que Dios hacía por Felipe,
¿Sí? Quiero mencionar nuevamente este versículo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El verso 6. Y en el verso 26 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice que ahí iba un hombre, era un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, y dice que este hombre estaba, gloria al Señor, venía a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu, fíjese que está con mayúscula, el Espíritu de Dios le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, después de una gran victoria, ¿no es cierto?, de una gran obra que había hecho en Samaria, de pronto el Espíritu de Dios le dice que se tenía que ir al desierto y que se tenía que acercar a ese carro porque venía un hombre allí leyendo acerca del profeta Isaías. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor con esto? Que Dios nos va a poner entre multitudes y también nos va a poner tal vez para una sola persona. Como mencionábamos antes, cuando llegó Jesús a Samaria y se puso a hablar con esta mujer. Gloria al Señor, porque esta mujer necesitaba un Salvador, necesitaba la salvación. Y Jesús llegó y habló con esta mujer. Y acá nosotros podemos ver que Felipe de pronto estaba en una gran manifestación ahí en Samaria, haciendo grandes milagros y prodigios de parte del Señor, pero de pronto este ángel le dice que se tenía que acercar, que tenía que ir al desierto y tenía que hablarle a este hombre que venía en un carro, que no era una persona común, era una persona importante que venía a adorar, ¿sí?, a Jerusalén. Y le dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lee?, le dijo Felipe. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le rogó. Le habrá dicho, por favor, no sé, no dice la Biblia eso, pero supongo, ¿no?, por favor, subite conmigo, ayúdame, haceme entender. Qué bueno, ¿no? Gloria al Señor cuando hay hermanos con esa disposición, cuando hay almas con esa disposición, con ganas de querer aprender, de querer conocer acerca de este Dios maravilloso, gloria al Señor. Qué importante, ¿no? Cuando hay ese interés, ¿no es cierto? Gloria al Señor, de que hay gente que quiere conocer a este Dios y quiere aprender. Por eso Dios puso pastores y maestros para poder enseñar la palabra del Señor. Bueno, y Felipe era uno de esos, ¿sí? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto y le dijo, andate y juntate a ese carro. Y dice en el versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lee?, le dijo Felipe. Y entonces el hombre le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y dice el texto que el versículo que estaba leyendo, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este era el pasaje que leía este hombre. ¿Dónde está ese pasaje? En el libro de Isaías, en el capítulo 53. Gloria al Señor, ¿sí? Entonces dice el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, otra vez vuelve a mencionar la palabra ruego, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él pensaba que la escritura que estaba leyendo, él no sabía si estaba hablando de la misma persona o se refería a otro. Entonces Felipe, fíjense en lo que dice acá, abriendo su boca, gloria al Señor, gloria a Dios. Y comenzando de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué bárbaro, ¿no? O sea, se tomó el tiempo. Vemos que Felipe tenía conocimiento de las escrituras.
¿Vieron qué importante es poder conocer la palabra de Dios, hermano? Desde ese punto en el que estaba leyendo, en adelante le empezó a anunciar el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, porque seguramente le habrá hablado del bautismo. Bendito sea el Señor. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué bárbaro, ¿no? Podemos también decir, en el desierto se supone que agua no hay, pero Dios preparó todo. Gloria al Señor. Y así, como ese desierto que menciona la Biblia, literalmente, así está el mundo hoy en día, en un desierto espiritual, donde no tiene agua para beber, es agua viva que mencionó Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, ese río de agua viva. Pero nosotros podemos pensar, pero en el desierto no hay agua. Bueno, no sé, pero acá la Biblia dice que llegaron a cierto lugar, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ¿sí?, bien puedes. Gloria al Señor. También acá es importante esto lo que le dijo, si crees de todo corazón. No le dijo, bueno, aprovechemos que hay agua, bautizate porque después... No. Si crees de todo corazón, bien puedes. Gloria al Señor. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Qué grande, ¿no? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿sí? Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué pasó acá, hermano? Algo tremendo. Fue traspuesto. Es como que nosotros hoy estamos acá y de pronto aparecemos en otro país, en otra zona. Dios lo traspuso, literalmente, hermanos. Ya el eunuco siguió su camino, gozoso, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria al Señor. Qué interesante, hermano, ¿no? Gloria a Dios. Podemos notar un montón de milagros acá. Las señales que hacía, los paralíticos, los cojos que eran sanados. Gloria al Señor. Y también este milagro, ¿no es cierto?, que fue traspuesto de este lugar, lo sacó literalmente, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y tantas cosas más, ¿no?, que podemos ver en estos capítulos. Gloria al Señor. Y podemos ver que también era importante que este hombre pudiera ser salvo, pudiera recibir a Jesús, porque le empezó a predicar acerca de lo que él estaba leyendo, que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, le empezó a predicar Felipe. Y no solamente eso, sino que también detuvieron el carro, los bautizó, gloria a Dios, y siguió su camino gozoso. Y él fue arrebatado, fue traspuesto de ese lugar. Y dice que en el versículo 40 que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, milagros como esto podemos ver también cuando vimos, no sé si llegamos a verlo ese, no, todavía no llegamos, cuando Pedro es librado de la cárcel también, ¿sí? Gloria al Señor, que los ángeles rompieron las cadenas, abrieron las puertas para que Pedro también, y él pensaba que era un sueño, y no, literalmente era así. Cuando llega a la casa de los hermanos, golpea la puerta, los hermanos estaban orando y no podían creer, estaban orando por Pedro y cuando lo vieron no creyeron, pensaban que era una visión. Y era literalmente así, era la mano de Dios, hermano, gloria al Señor. Por eso debemos creer.